Compartir pantalla, realizar esta retroalimentación, porque a pesar de que era un tema tan sencillo, todavía encuentro notas desfavorables. No sé por qué. O sea, no veo la razón con claridad del por qué ustedes todavía cometen errores como tan, ay, o sea, cosas muy, muy básicas. Entonces, ¿quién se quiere prestar como modelo acá para realizar la corrección? Ah, profe, pues, Yo, Giraldo. dale, ¿Al fin quién? Giraldo. Giraldo. Digamos que Giraldo, profe. que creo que a Reina ya lo habíamos tomado una vez, Sí, ¿cierto? Vamos a ver, Giraldi. Ese, al último. ¿qué se hizo? Ah, ya. ¿Es ese, cierto? Sí. Bueno, primer punto. ¿Qué entiende usted por sociolingüística? ¿Qué entiende usted? No qué dice en el documento. Hay unos que cogen y control C, control B. ¿Qué me dice a mí eso? Que saben copiar y pegar en sus ordenadores, pero pues no es la pregunta, ¿sí? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiende cada cual? ¿Qué me quedó a mí de la clase? ¿Cómo defino yo este concepto? Sociolingüística es la disciplina de estudiar fenómenos lingüísticos y los hablantes adoptan diversas formas de hablar. Bueno, digamos que está parcialmente buena. ¿Quién me dice que le falta? ¿El enfoque qué? Si es sociolingüística, Social. El social. enfoque social o el contexto o el marco. Exactamente, ¿cierto? Bueno, por eso valía 2 puntos. Cuando hayan respuestas medias, pues se les califica 1. ¿Sí o qué? Listo. Lo mismo cuando cogieron y copiaron y pegaron, porque eso no fue lo que yo les solicité acá en el enunciado. ¿Por qué afirmamos que son inevitables las variaciones lingüísticas? ¿Qué es algo inevitable, por Dios santo? Que no se puede evitar, es algo que sucede, ¿cierto? Y algunos me explicaban, me explicaban lo contrario, muchachos, yo no entiendo. O sea, cuando yo leo esas respuestas que son totalmente opuestos a lo que se plantea en el enunciado, recuerdo el Chavo, recuerdo Chespirito cuando dicen, ah, sí, no, ¿cierto? O sea, muchachos, es casi como ponerle un poquito más de juicio a lo que estamos leyendo, ¿cierto? ¿Por qué afirmamos que son inevitables las variaciones lingüísticas? ¿Por qué se dan necesariamente? Por lo que no hay un solo lenguaje para todo el mundo y hay muchas variaciones de lenguas, así que es imposible decir que no van a salir más lenguas si en cada país se habla distinto y en cada ciudad tienen muchos acentos. Uy, Samuel, regálenos una comita de vez en cuando, ¿cierto? Para poder descansar o pausar la lectura. Por demás, digamos que está bien. ¿Quién le agregaría algo adicional? ¿Quién se acuerda a qué hacíamos Yo, referencia profe, cuando? ¿Qué? ¿Qué cosa? que es algo natural la Eh, variación. No todo el mundo va a ¿Por hablar qué? igual, Porque el ser humano es no un ser que, todos, por de todas las excelencia, edades, cambiante, un ser social, ¿cierto? Somos un ser ser social, social. somos un ser que utiliza el lenguaje y el lenguaje va cambiando y va mutando, ¿cierto? Y está supeditado a X cantidad de factores externos. ¿Sí o qué? Imagínense donde todos hablásemos siempre igual, o sea, como máquinas preprogramadas. Sería muy extraño, ¿sí o qué? Bueno, ¿cuál considera usted que podría ser una? Miren, ¿cuál considera usted? Usted, o sea, era una pregunta más como subjetiva, ¿cierto? A ver, voy a hacer un ejercicio de análisis. Según todo lo que vimos en estas 2 semanas de clase, ¿cuál consideraré yo que podría ser una de las virtudes de la sociolingüística? ¿Para qué podrá servir eso? Si existe es por algo, ¿cierto? En función de sus necesidades comunicativas y de los contextos en que se interactúa la sociolingüística. Ahí no se le está dando respuesta a la pregunta, Samuel, ¿cierto? Miren que no se hablaba de las virtudes, de las utilidades, o sea, prácticamente nos están preguntando, ¿para qué servirá eso? O sea, ¿cuál es la utilidad? ¿En qué medida contribuye a la ciencia, al conocimiento, a la humanidad, a lo que sea, la sociolingüística? Algunos me colocaron una respuesta más o menos estándar,
sospechosamente estándar, ¿sí? Se la copiaron, copiones. Decía algo así como, porque permite, algo así, a lo mejor no la cito tal cual, pero algo así como, permite entender diferentes culturas, diferentes maneras de interrelacionarse entre los hablantes, algo así. Muy bien, ¿cierto? Chévere, es una respuesta válida, pero qué raro que varios me colocaron lo mismo. ¿Qué nivel de interpretación tan similar tienen? No obstante, no la anulé porque me dio pesar, la verdad, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, digamos que era una respuesta válida, pero créanme que varios me colocaron tal cual lo mismo. ¿A quién se le ocurría otra? ¿A quién se le ocurre? ¿O quién colocó un aporte o sí, un elemento a favor que de pronto pueda brindar la sociolingüística? ¿Quién se acuerda quién colocó algo distinto ahí? Creo que Reina puso algo diferente, me parece. Pues, ¿Sí se acuerda qué puso? No. Yo no me acuerdo. Si quieren, mire ahí Sí, rápido. pues sí, miremos rapidito. ¿Dónde estará? La comodidad o más practicidad a la hora de usar algunos términos, por así decirlo, más actualizados, y la otra sería la diversidad y cultura acerca de variaciones, ya sea acentos, jerga, dialectos, que siempre resulta ser bastante interesante aprender sobre este tipo de variaciones, ¿cierto? Insisto, era algo más personal, o sea, ¿qué creen ustedes que se desprende de ese estudio sociolingüístico? Se me perdió. Ya, bueno. Entonces no habían respuestas, o sea, no había una sola respuesta acertada, habían varias, pero pues tampoco se trataba de como que voy a rellenar este espacio con cualquier cosa, a ver si el profesor pasa por encima y ve que puse algo y me lo pone, me la valida, ¿cierto? Estoy cansado de decirles, muchachos, aunque ustedes no lo crean, yo me tomo el trabajo de leer respuesta por respuesta de cada uno. Créanme que no me da pereza, para eso me pagan, ¿sí? No me da pereza sentarme a leer qué escribe cada cual. Entonces, no pretendan que con llenar ahí cualquier cosa yo les voy a validar, ¿sí? Pueden llenar, colocar un párrafo de 10 líneas, pero si ninguna de esas palabras es acorde a lo que yo les planteo en el enunciado, baila. Mejor ahórrense eso, que no se las voy a validar, ¿sí? Bueno. Afirmaría que no hace parte de los enfoques de la sociolingüística. Ojo, no hace parte, es una negación por Dios bendito, ¿cierto? No hace parte. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay una opción que no hace parte y que, por lo tanto, hay otras que sí hacen parte. Entonces descartamos las que sí hacen parte porque nos están preguntando por la que no hace parte, ¿cierto? Fácil. ¿Existía un enfoque variacionista? Por supuesto, fue el primero que explicamos. ¿Sí o no? ¿Qué diacrónico? ¿Cuál era ese? ¿Quién se acuerda? Diacrónico. De las fechas. Muy bien. Epocal, ¿cierto? Corónico, miren, corónico, de corónica, ¿cierto? De cronos, tiempo, ¿cierto? ¿Y sincrónico? ¿Cuál era? Ya de cómo se encuentra la persona, su estado emocional, mental. Bueno. ¿Por qué demográfico no? Porque este lo vimos en qué? En las variaciones. Exactamente, ese era un tema aparte y estamos en la sociolingüística. ¿Sí o qué? Bien. A nivel metodológico de la metodología, obviamente, la fase más relevante es, yo creo que esta estaba muy fácil, o sea, creo que solamente 1 o 2 estudiantes la embarraron en esta. ¿Por qué todas ostentan igual grado de relevancia? ¿Quién me recuerda que yo eso lo mencioné en clase? ¿Mm? Porque todas son igual de importantes a la hora de generar un estudio sobre alguna variación lingüística. Claro. Algo tan elemental como esto, ¿será que nosotros podemos recolectar datos sin antes haber previamente seleccionado los hablantes o la comunidad? ¿Cómo? No se puede. ¿Será que podemos interpretar resultados sin antes haber recolectado datos? ¿De dónde vamos a obtener resultados si ni siquiera tenemos datos o hablantes? Recuerden, era como una cadenita, por eso los presenté de manera secuencial, ¿sí? Iban numerados. A nivel metodológico, todos se necesitan.
¿Sí o qué? Fácil. Y finalmente, y en esta sí me sorprendí porque algunos, y particularmente algunos que normalmente son muy juiciosos, se desconcentraron, digámoslo así, quizás porque los dos conceptos eran muy similares, ¿cierto? Ambos le apuntan a lo etno, a este asunto de lo cultural, ¿cierto? Entonces, Adame, regáleme la lectura del párrafo que me inventé, pero pues es real, o sea, no es ficticio, o sea, simplemente lo escribí, pero eso es real. Mambear es una práctica desempeñada por ciertas tribus indígenas que implica la ingesta de una buena cantidad de mambe dentro de la boca, en el cachete, y allí se mantiene y se va chupando. Generalmente se consume en la noche, cuando los hombres se reúnen con los ancianos para aprender de sus mitos y solucionar problemas de la comunidad. Listo. ¿Por qué no era sociología del lenguaje? ¿Quién me dice? Miren, apunte si quieren. Está vinculado a los fenómenos de corte social, ¿cierto? La sociología del lenguaje, ¿sí? No nos sirve. ¿Por qué no era, por qué no se podía estudiar desde la perspectiva de la dialectología? ¿O por qué no era pertinente hacerlo desde ella? Porque Pues esta contempla el origen regional del hablante. Por ejemplo, casi todos ustedes en la obra de teatro utilizaron la dialectología, ¿cierto? Que el costeño, que el paisa, que el rolo, ¿cierto? Que el venezolano, bueno, un montón, que de hecho los felicito mucho por eso. Qué bueno sería que no fueran tan tímidos y se pudiese hacer una recopilación bien bacana y compartirla. Pero yo sé que no se van a prestar para eso. Yo sí me presto. No, pues es que usted, con la interpretación de Barbosa se merece una nominación al Oscar. Es el venezolano más venezolano que hay en A Colombia. lo Grammy. Bueno, Pero igual fue una historia trágica. Solo por vender coca le terminaron disparando la pierna. Bueno, vender coca es estafar. ayer también representaron una de una estafa, Juan Diego y Mauricio, que de hecho, qué acentos tan cercanos pues a la realidad. Ustedes no se lo imaginan. O sea, una cosa, mejor dicho. Yo lo escucho hablando así por primera vez y yo digo que Mauricio es paisa, que Juan Diego es de la costa y que Juan Diego Quintero es de Pasto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué confundieron el etnolingüístico con el etnográfico? El etnolingüístico contempla ¿qué? Este asunto del paradigma, muchachos, la visión del mundo, o sea, todo este entramado cultural íntimo que implica o que tiene presente las relaciones interculturales de una comunidad específica. Por eso escogí esta, porque me parece que era evidente que este tipo de grupos aborígenes o nativos tienen una paradigma y una visión de mundo como tan propia, ¿cierto? Como tan particular y muy ajena a nosotros además. El etnográfico contempla, perdón, las normas sociales de un acto comunicativo. Recuerdan, ahí está la definición, ¿cierto? Normas de la interacción comunitaria. Esto es más cultural, ¿sí? Miren que están, o sea, es un requisito mascar mambe para que, primero para como de hombría, ¿cierto? O sea, a determinada edad se les da a usted mambe, se reúnen como a tratar las cosas de los hombres, ¿cierto? Bueno, vamos a tratar esta serie de asuntos, o sea, digo así de los hombres porque naturalmente ahí hay, en ese grupo de cultura se maneja hasta cierto punto cierto machismo, ¿cierto? Porque pues a las mujeres se les mantiene al margen de esas discusiones. Pero pues insisto, estamos jugando con ese paradigma, con esa visión de mundo. Vamos a tratar esta serie de asuntos que nos competen a nosotros, ¿cierto? Bueno, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo vamos a sobrellevar a aquel que se está robando esto de los cultivos? Hay un jaguar que se nos está comiendo, bueno, no sé si tendrán ganado, en fin, etcétera. Por eso construí el parrafito ahí más o menos extenso,
en el que fuese evidente esa relación directa del término del mambear y del mambe con todo este rito y todo este entramado a nivel cultural, ¿cierto? Entonces queda claro por qué era etnolingüístico y no etnográfico, que los pocos que se equivocaron fue ese como el error. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Alguno que no? Adames.